De las entrevistas en 24 horas. Siete y cuarto, vamos a conversar en este momento con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esta entrevista además es retransmitida por Radio Suceso 101.7 FM en Quito. Doctora, gracias por acompañarnos, Liz. Buenos días, bienvenida doctora. A empezar por el caso de León de Troya, ¿no? Este caso que comienza la investigación en mayo del 2021 para tratar este caso de narcotráfico que vinculaba a la mafia albanesa, ¿verdad? Pero resulta que un año después se archiva, porque dicen que no había el sustento suficiente para continuar dentro de ese proceso. Pero ahora lo reabre, ¿por qué? ¿Qué elementos de convicción o qué hay distinto para poder abrir este caso? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Sí, a raíz de que se tiene en la Fiscalía General del Estado la información remitida por la Asamblea Nacional, se dispone un control jurídico, que significa que la directora tiene que realizar un análisis de las actuaciones fiscales. Una vez que obtenemos este resultado, este análisis, como parte de las conclusiones y recomendaciones, se llega a establecer lo siguiente. En primer lugar, que se remitirán las actuaciones tanto del fiscal como del juez al Consejo de la Judicatura para que sean ellos quienes analicen esta participación o actuación de cada uno de los operadores de justicia. También se dispuso el traslado del expediente y el desplazamiento a la unidad especializada en delincuencia organizada. El día viernes, después del análisis, la fiscal encargada del caso solicitó ya al juez de la unidad judicial en Manabí la reapertura. ¿Y por qué? Me va a decir usted. En realidad no puedo revelar cada uno de los detalles, sin embargo existe información que no ha sido analizada todavía y que esos pueden constituir nuevos elementos que nos permitan ir a una reapertura. ¿Qué significa? Que aquellos temas que no fueron analizados, sistematizados adecuadamente, ahora pueden ser tratados desde la perspectiva de delincuencia organizada. Lo que parece, doctora, es que se reabre este proceso por el escándalo mediático, por la denuncia de un medio de comunicación, por una investigación abierta en el tema político, en el campo político de la Asamblea Nacional. Eso es lo que parecería. O si no, ¿qué motivaciones se encontraron para que amerite una reapertura? Parece, pero no es. Se reabre este caso, como le acabo de indicar a Liz, por el análisis exhaustivo de cada uno de los elementos y de la información constante en el expediente y que no ha sido analizada o tomada en cuenta anteriormente por el fiscal y por el propio juez, porque escuchemos, o hay que tomar en cuenta un tema: la policía solicita el archivo, el fiscal acoge esta petición, pero es el juez también quien tiene la capacidad de analizar y decir no, continúa investigando, porque aún hay hechos que tienen que ser analizados. Ahora, usted dice, esta decisión se toma una vez que fue remitido el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea. Ellos decían en ese momento, no se vincula, por ejemplo, al presidente Guillermo Lasso, no aparece para nada dentro de esta investigación, pero sí obviamente hay llamadas de Rubén Cherres con el cuñado del presidente, pero más allá de eso ellos también dicen que se debe investigar lo que pasa en relación a la Policía Nacional dentro de esta situación, ¿no? El que no ascendieran ciertos generales, la disolución del equipo que investigaba esto, eso por ahí pudieran ir estos elementos nuevos que antes no fueron considerados. Cabe hacer aquí una corrección, no se reabre por el informe del Frente Parlamentario, se reabre por el análisis exhaustivo y objetivo de la fiscal especializada en delincuencia organizada. Pero después de obtener este informe. No, solamente de los recaudos procesales. El informe parlamentario llegó posteriormente. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los elementos que tienen que analizar? Por ejemplo, hacer el análisis del contenido de las interceptaciones telefónicas y otros hechos que obviamente, como forman parte de una investigación previa, revisten en reserva. Ahora, usted está investigando ya el tema de la filtración. ¿Quién filtró este informe? Usted dice, de la Fiscalía no salió. Y usted hablaba incluso en la Asamblea Nacional de estas no concordancias en la forma y en el fondo. Y dio unas explicaciones de por qué no coinciden en temas de forma. Las copias, las de la Fiscalía son en blanco y negro, las que obtuvo el medio de comunicación son a color. Que sean diferencias de forma no quiere decir que el informe no sea verídico. Así es, el contenido tiene que ser objeto de análisis. Sin embargo, más allá de la impresión a blanco y negro y color, por ejemplo, pudimos nosotros constatar que en el expediente fiscal existe un sello de presentación con una hora.
En el informe que fue presentado ante la Asamblea Nacional no consta esa hora. Entonces, sí hay algunos detalles que difieren de dónde pudo haber salido este tema. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta otro punto, que después del análisis realizado por la fiscal especializada en delincuencia organizada, me dio a conocer que se ha entregado también copias a los sujetos procesales, como es su derecho. Entonces, se abre el abanico para llegar a establecer. Pero más allá de la filtración o no, acá tenemos que llegar a establecer la existencia de un delito o no, de conductas. Vamos a investigar hechos. Usted ya revisó todo porque este caso no lo manejaba usted lo aclaró. No, la fiscal no lo revisa porque no me corresponde y yo soy muy respetuosa del ordenamiento jurídico. Cada fiscal tiene autonomía. ¿Cuál va a ser su papel en este tema, en este momento, ahora que se reabre el de caso? Recibir la información y de pedir a través de la Dirección de Control Jurídico, ni siquiera de mi parte, que realicemos un control jurídico para conocer el avance de las investigaciones, pero no al detalle, vamos a formular cargos, vamos a detener, vamos a alienar, porque no corresponde. Se tiene que respetar la autonomía y sobre todo la reserva, sino estar al tanto de las conclusiones de esta investigación. Pero y ahora que se reabre esto puede derivar en dos procesos quizás a la par o dos investigaciones a la par, porque por un lado estaba este tema del narcotráfico con la mafia albanesa, pero lo que decía el asambleísta Villavicencio es a raíz de lo que tenemos, también se va a abrir esta investigación con lo que pasó en torno a este censo de generales o no. Son dos situaciones que deberían ahora ser investigadas. Que ser materia de investigación, por ejemplo, una posible oferta de tráfico de influencias, pero eso ya cae en el campo netamente jurídico y de análisis de cada uno de los fiscales. Esto también tiene conexión con el caso Encuentro. Todo empieza por la denuncia realizada que terminó llamándose caso Encuentro. A propósito, ¿cómo le cayó a usted cuando le pusieron caso Encuentro? No me cae... Porque no le cayó bien al presidente, por eso le pregunto a usted. Bueno, nosotros somos una entidad autónoma, independiente y objetiva. El caso Encuentro no está bajo mi despacho. Cada uno de los fiscales con el equipo técnico son los responsables de ir poniendo el nombre a cada uno de los casos. Por decir un ejemplo, tenemos a diario caso Las Torres, que sí lo ha puesto la fiscal general porque están en mi despacho, pero el caso Encuentro aún sigue con un fiscal de primer nivel. ¿Y no le llamó la atención que le pongan ese nombre? Porque eso llevó a que el gobierno cambie su eslogan por Gobierno del Ecuador y claro, lo que dicen es en una relación que está un poco desgastada entre gobierno y fiscalía, pues todos estos elementos van llamando la atención. Bueno, estos son puntos de vista eminentemente políticos. La fiscalía no es una entidad política, sino técnico-jurídica. ¿Y por qué se llama Encuentro? Luego recibí yo la explicación del nombre. Se está investigando una estructura que ha tenido influencia en 3 gobiernos de manera paralela. Del gobierno del expresidente Correa, del expresidente Moreno y ahora del presidente Lasso. Por eso es que Encuentro confluye en mismos actores. Esa es la razón del nombre y más allá de temas de carácter político, que si es un eslogan o no, es ajeno e independiente al trabajo que realiza la Fiscalía. Les preguntaba sobre el tema de los generales y esta denuncia que hizo en su momento el embajador de los Estados Unidos, si no me equivoco, hace casi un poco más de un año. ¿Hay algo nuevo sobre este tema o quedó en el aire el tema de aquí hay narcogenerales? Bueno, la Fiscalía realizó el proceso, ha solicitado a través de los mecanismos de cooperación internacional la información que tiene que ser recabada desde el Departamento de Justicia y transmitida en su momento a la Fiscalía General del Estado. Debemos entender que los casos, que los procesos de transmisión de información toman su tiempo, pero que al final del día llegan. Ahora, y hablando, ahora usted mencionaba también, y Milton lo trae a colación lo del caso Encuentro, hablar también de esa relación con el gobierno. Le preguntaba porque después de que se dio a conocer este tema de investigación de presunta corrupción en empresas públicas, vino este allanamiento que tuvieron que rectificar y decir que pertenecía a otro caso, no al caso Encuentro. Luego de eso viene el tema del cambio de los 37 agentes que formaban parte de la Fiscalía. Y esto parece mantener en una confrontación a gobierno y fiscalía. Existe tensión, lógicamente. Sin embargo, nuevamente, quisiera aprovechar la oportunidad para hacer varias aclaraciones, puntualizaciones. En primer lugar, el allanamiento se realizó a la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que si está ubicada en el Palacio de Carondelet o en la avenida 6 de diciembre y cualquier otra, tenemos nosotros la obligación de hacer, recabar información
recabar elementos que nos permitan continuar. Y que la confusión, o no, ¿por qué viene la confusión? Porque si bien es cierto, un audio fue develado a través del medio digital que ha venido haciendo el tema de este caso Encuentro, sin embargo, desde los equipos tuvieron esta confusión porque no se tiene la información real o se está filtrando de las actuaciones de cada uno de los fiscales. Entonces, al haberse dirigido después de este audio, se tuvo quizá este error. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que no se trata del caso Encuentro, es otro tema que la Fiscalía lo venía manejando con anterioridad. Es decir, son dos casos de presuntos actos de corrupción que ya se han podido identificar. El primero, el caso Encuentro, y el segundo, el denominado caso Petroecuador, y que tiene relación con una estructura que se habría manejado al interior desde la gerencia de Petroecuador y también con el ex subsecretario jurídico. Pero esto se viene realizando desde agosto del 2022. Ya, lo que Liz le preguntaba, y yo empecé también un poco señalando, fiscal, es las relaciones suyas con el presidente de la República. ¿Están en tensiones? Las relaciones tienen que ser como las que se manejan frente a dos personas que tienen que dirigir en cada uno de sus ámbitos. La Fiscalía General del Estado, la fiscal general siempre ha hecho respetar la autonomía y la independencia y no hemos permitido ni permitiremos injerencia de ninguna naturaleza. Y esto tendría relación también con esta pretensión de cambio de los 37 agentes, incluidos 5 personas de mi seguridad personal. Ahí interpuso una medida cautelar, fue aceptada y eso quedó por el momento paralizado, ¿no? Pero el ministro del Interior decía en su momento que lo iban a realizar de manera coordinada. ¿Se va a retomar ese cambio o no? Bueno, la voluntad de cambiar no es de la Fiscalía General, sino es del Ministerio del Interior. Entonces serían ellos quienes tienen que invitar a una mesa conforme la disposición de la señora jueza, de la autoridad. Todavía no he recibido... ¿No le ha llamado el ministro del Interior o el comandante de policía? No hemos recibido esa invitación para conformar esta mesa. Sin embargo, la medida cautelar se mantiene, los equipos están trabajando de manera normal. No se ha tocado nada. Porque también inobservar este tema sería caer en desacato. Ahora, ¿se ponía en riesgo realmente al cambiar este equipo en las investigaciones que ellos en las que han venido participando? Porque en algún momento el ministro del Interior decía, van a ser reemplazados por gente que está igual capacitada, que tiene la misma capacidad o expertise para poder continuar con esos temas de investigación. ¿Y eran policías comunitarios? A eso voy. 20 de esos 37 venían de la policía preventiva o comunitaria, de la UPC, que no queremos desmerecer el trabajo, pero acá necesitamos personal especializado, técnico, con la experiencia previa para manejar este tipo de casos que revierten mucha sensibilidad. Sin embargo, ahora las cosas se mantienen como corresponden por esta medida cautelar, pero sí se pudo haber puesto en riesgo que la continuidad de los casos, porque los agentes ya tienen ese conocimiento previo, saben la línea de investigación, saben que tienen que buscar. Que lleguen otras personas significa por lo menos retrasar el avance de las investigaciones. ¿Cuántas veces en su gestión que empezó en abril del 19 le cambiaron de agentes investigativos? En abril de 2019, cuando llegó el primer jefe, hizo un análisis sobre el avance de los casos, se realizaron pruebas de confianza además y se tomaron algunos cambios. Desde ahí todo ha continuado. Es decir, no es una rotación que se hace cada cierto tiempo, no es normal. Por lo menos en esta administración y en este periodo no se ha dado esto, y más aún, rotación normal. Y ya no quiero entrar en polémica, quizá podríamos concentrarnos en los temas que le interesan realmente a la ciudadanía. Okay, solamente el tema. Pero solamente quiero cerrar con esto. De la cápsula de seguridad, existen 2 personas que llegaron hace menos de un mes. Entonces, ¿de qué rotación me están hablando? Solamente para terminar este tema, no sé si Liz tenga otro tema, pero si usted no quiere polemizar, no le vamos a forzar a polemizar. No, es que no voy a polemizar. El tema es, no ha recibido una llamada, esto está suspendido solo por una medida cautelar. Es decir, si no existiese esa medida, se hubieran cambiado los... Exactamente, sí, pero la Fiscalía hizo el ejercicio de precautelar la integridad de los casos. Ahora hablemos del caso Sinohydro, ¿no? Después de esta investigación por un delito de cohecho, en cuanto a la contratación para la construcción de Coca-Cola Sinclair con la empresa Sinohydro, se resuelve que este jueves va a ser ya esta audiencia de formulación de cargos que usted solicitaba. ¿Y qué va a presentar la Fiscalía?
más allá de ya haber dado a conocer las 37 personas que podrían estar vinculadas con este caso? Bueno, la Fiscalía va a presentar el resultado de la investigación que se ha llevado a cabo durante todo este tiempo. 89 impulsos fiscales, 390 solicitudes de información, 10 asistencias penales. Y ustedes me dirán con seguridad, porque además ha causado sorpresa y en algún momento... momento... el cuadro, porfa, para ver el tema de las asistencias penales internacionales que ya voy para allá. Y ustedes me dirán, recordará usted, Milton, que yo dije, el país se va a llevar una sorpresa en lo que estamos encontrando. Pues era eso. Ahí están. Vamos con el cuadro, pero quisiera primero contextualizar. Sí. Hemos logrado identificar 76 millones que fueron entregadas como comisión por la suscripción de ese contrato. Arrancó con 18 millones aproximadamente esta investigación. Arrancó con 8 millones, que fue la denuncia inicial del círculo cercano del ex vicepresidente Moreno. Sin embargo, ¿qué es lo que tenía que hacer en ejercicio propio de responsabilidad y de objetividad? Es ir al origen de esos fondos. ¿Quién le transfirió a esa cuenta del Balboa Bank? Resulta que la cuenta que se apertura de parte de Recorsa tenía como sustento que iban a recibir el 4% de comisión por la suscripción de ese contrato. De ahí surgen aquellos 76 millones y que ahora hemos logrado identificar que cada una de estas personas que van a ser objeto de procesamiento han sido beneficiarios a través del cobro de cheques o de transferencias de estos recursos. Ustedes me preguntarán también con seguridad, ¿por qué no están los responsables políticos? Porque aún no hemos podido identificar que hayan sido beneficiarios de ese dinero, de esos 76 millones de dólares que fueron transferidos por parte de Sinohydro a Recorsa y luego trasladados acá al Ecuador y repartidos. Ya, tenemos que hacer una pausa, doctora. Si quiere, vamos a la pausa, regresamos y ponemos el tema de los pedidos de colaboración internacional. Excelente, muchas gracias. Vamos a la pausa. Bueno, son las 7:35, seguimos conversando con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Doctora, estamos hablando del caso Sinohydro. Aquí la pregunta que cabe es, casi 5 años pasó desde la denuncia, ¿por qué se demoró tanto? Precisamente, ahora sí podemos ir con el cuadro que anteriormente estaba planteado. Pongamos el cuadro, por favor. Así. La Fiscalía General del Estado, como parte de esta investigación, porque es una trama de carácter transnacional, solicitó asistencias penales. 10 asistencias penales, las mismas que le han tomado un tiempo de respuesta en promedio de 14 meses, con 30 insistencias. Para poner un ejemplo, China hasta ahora no nos ha dado respuesta y si tuviéramos que esperar a la respuesta de China, todavía no tendríamos este resultado. Sin embargo, estamos ya con los suficientes elementos para avanzar. España, por ejemplo, se tomó un tiempo de 21 meses, Suiza 14 meses, Belice 25 meses, Panamá 14 meses y Estados Unidos 15 meses. Con el acopio de toda esta información, lo que se tiene que realizar es un trabajo de análisis. Son miles y miles de documentos que nos remiten desde cada uno de los países. ¿No le va a insistir a China, no necesita esa información porque usted decía es el único país que no ha respondido? No ha respondido, sin embargo nosotros estamos en condiciones de avanzar a una formulación de cargos y lo que siempre hemos establecido como estrategia con nuestro equipo de trabajo, no debemos pensar en la formulación de cargos, sino debemos planificar la estrategia de investigación con miras a obtener una sentencia. La Fiscalía al día de hoy está en capacidad de obtener una sentencia y es que este tema es histórico para el sistema de justicia en el país. ¿Por qué? Porque son 76 millones que se han identificado de sobornos en un solo proyecto. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso Sobornos, 13.5 millones, Odebrecht, 33 millones, pero en este caso, Sinohydro, por el proyecto Coca-Cola Sinclair, son 76
solo de este tema. Hablamos de lo que implicaría la contratación para la obra de Coca-Cola Sinclair con Sinohydro. No tiene nada que ver ya con la ejecución de la obra. No tiene nada que ver con la ejecución, sino con la suscripción del contrato para dar la viabilidad en el financiamiento. Es decir, el tema de los pedidos internacionales es lo que demoró el avance de este proceso. Sin esas respuestas no se podía avanzar. Es que es una trama de carácter transnacional. Sin esa respuesta no tenemos mayor información. Y ustedes podrían decir también, pero ¿por qué en el caso Soborno se avanzaron de manera ágil y rápida? Porque esa fue una estructura que se manejó al interior del país. Eso dice, que no necesitábamos la asistencia o la cooperación de otros países. Ahora que menciona el caso Soborno, eso dice el expresidente Correa. Bueno, es que eso dicen las personas que no tienen la expertise para manejar este tipo de investigaciones. Como ya referí, sobornos, una trama de corrupción a nivel nacional. Sinohydro, una trama de corrupción que involucra a varios países. España, Estados Unidos, Panamá, es que allá llegaron los recursos y desde China. Entonces, necesariamente involucra mayor tiempo. También el análisis de personas expertos en delitos financieros que nos permitan dar estos resultados. Y esto de aquí lo ha convertido en el blanco de ataques. Incluso ya Milton mencionaba al expresidente Correa, él en un tuit ponía textualmente que usted tiene la costumbre de vincular a gente inocente para luego vender la desvinculación. Yo quisiera hacer referencia. También creo que no vale la pena detenernos en responder a estos insultos que únicamente denotan la calidad humana, lo que tenemos nosotros dentro. Sin embargo, por responsabilidad y para que no quede ninguna duda del trabajo que realiza la fiscal general del Estado durante esta administración, yo le voy a responder. En primer lugar, más allá de esos insultos, también se ha hecho referencia a mensajes, a conversaciones y todo. Enfáticamente le quiero decir al país, la fiscal general no tiene emisarios, no tiene mensajeros, no tiene intermediarios, no habla con sentenciados ni con prófugos de la justicia. La única conversación que podríamos mantener con alguien sobre quien pesa una sentencia condenatoria es pedirle que se entregue a las autoridades, que cumplan su sentencia y que devuelvan lo que le arrebataron a todos los ecuatorianos. Eso dice usted porque Correa en una entrevista dijo que usted había enviado emisarios para tener algún tipo de acercamiento con él. Aparentemente le están tomando el pelo porque él la defendió fuertemente contra usted luego del caso Sinohydro. Entonces, habría que analizar en lo político, la fiscal general no actúa en el campo político, ¿por qué esa reacción? Ahora, pero no fue la única reacción que obtuvo, ¿no? Después de usted ya hacerse pública la lista de los 37 personas que estarían vinculadas. ¿por el momento? Por el momento. Es lo que tenemos en la investigación y que nos permite arrancar con esta formulación de cargos. Ahora, pero esa lista la encabeza quien es en ese entonces era vicepresidente, Lenín Moreno, y él ya contestó públicamente también. Él dijo que él se va a defender, pero que él era el vicepresidente y dio a entender que estaba encargado más bien de lo que tenía que ver con las manuelas y que habían otras personas al frente, había un ministerio encargado, entre líneas ese es el mensaje, ¿no? Bueno, a partir del día jueves, cuando ya se formulen cargos y el proceso va a ser público, yo voy a hacer una invitación a todos los medios de comunicación para que puedan revisar cada uno de los elementos con los que cuenta la Fiscalía General del Estado para proceder a esta imputación. No se trata de un tema relacionado con las actividades propias de este proyecto, sino por sus actividades particulares y de la cual hemos identificado que recibió beneficios no solamente él, sino su círculo familiar. A propósito de las arremetidas y las críticas que se pasan de todo, porque una cosa es criticar y otra cosa es insultar. La Corporación Participación Ciudadana ha dicho que usted es la mujer que más ataques políticos o de violencia política ha recibido. Así es, eso lo reveló un informe con base a estudios. Sin embargo, debemos entender que la connotación o lo que significa la Fiscalía General del Estado, una institución, una entidad eminentemente técnica, jurídica y encargada del cumplimiento de la ley. Y como estamos justamente orientados a hacer cumplir con lo que manda nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico, somos objeto de este tipo de insultos y temas, pero además con una connotación adicional, que quien dirige la institución es una mujer afrodescendiente. Entonces son varios factores que confluyen ahí para que se desencadene la violencia política. ¿Pero me intimidan? No. ¿Me detienen? No, me fortalecen. Y el equipo que hemos conformado está totalmente capacitado y convencido
convencido de que estamos haciendo lo correcto. Pero parecería que hay quienes no quieren que usted termine su periodo en el 2025, sino antes. Bueno, porque pueden ver afectados sus intereses. Entonces, lo que quieren es generar un manto de impunidad. ¿A través de qué? A través de la salida de la fiscal general. Pero ya vamos a dejar iniciando los casos y están fuertes, con todos los elementos probatorios que les va a ser muy difícil que cualquier persona que pretenda reemplazar para generar impunidad pueda lograr su cometido. Usted ha estado en las últimas reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en el COSEPE. Le pregunto esto porque salieron 2 resoluciones que fueron hechas públicas por el gobierno en acuerdo con el COSEPE. Y la última fue la del presidente Lasso acusando a algunos jueces de corrupción. ¿Usted estuvo en esa reunión? Bueno, la Fiscalía General del Estado no forma parte del Consejo de Seguridad. Sin embargo, hemos asistido a un par de reuniones cuando asistimos en calidad de invitadas. Del 24 de mayo del 2021. En calidad de invitadas, sobre las resoluciones que se toman en el COSEP están revestidas de secreto. Ajá. Entonces yo no me puedo referir. Le preguntaba eso porque se hizo pública. Y a propósito, quiero preguntarle sobre la situación en la justicia del Ecuador. Esto engancha a lo que le quiero preguntar. Tenemos nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Hubo un año de casi acefalía en el Consejo de la Judicatura. Acaba de perder la consulta popular del gobierno en la que planteaba la independencia de la Fiscalía. ¿Cómo ve usted la situación de la justicia en el Ecuador? Bueno, yo creo que es conocido por todos los ecuatorianos la situación en la que se encuentra la justicia. Cada una de las entidades es la responsable de cumplir con cada una de las competencias. Ahora, con la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, espera la Fiscalía General del Estado, en primer lugar, que se respete la autonomía, pero que trabajemos en procesos coordinados. El Consejo de la Judicatura es la entidad encargada de la evaluación, promoción y sanción de los funcionarios judiciales, que incluyen a los fiscales o personal de la Fiscalía. En ese sentido, esperamos tener un trabajo coordinado, mancomunado, que nos permita avanzar y entregar resultados que la ciudadanía necesita. Por ejemplo, desde nuestro ámbito, avanzar con las investigaciones para llegar a conclusiones, sea formulando cargos o decidiendo la situación jurídica de esto. Pero más allá de que no prosperó la pregunta relacionada con la Fiscalía en la consulta, en ese referendo, siempre se ha hablado de la necesidad del respeto a su autonomía, una autonomía integral, pero también la necesidad de mayores agentes, mayor personal también. ¿Usted ha sido enfática en resaltar eso? Sí, en la actualidad tenemos un déficit de 530 fiscales, que significan 1.500 personas que deberían sumarse a los equipos para poder avanzar con las investigaciones. Sin embargo, con el personal que tenemos, podemos salir. Estamos realizando análisis, se promueve o se conforman nuevas unidades que fortalezcan los temas de investigación. El año pasado se nombraron, si no me equivoco, entre 80 y 100 fiscales, ¿fue así? Sí, se están nombrando 49 fiscales, se están nombrando fiscales provisionales, pero son provisionales. Hay que avanzar. ¿Por qué no se nombran los definitivos? ¿Qué es lo que está faltando aquí? Porque se necesita realizar un proceso de selección, concursos de méritos y oposición, que son liderados por el Consejo de la Judicatura en conjunto con la Fiscalía General del Estado. Porque si bien lo establece, como bien lo decía Liz, el mandato constitucional, existe una dicotomía en la norma, sin embargo, siempre vamos nosotros a exigir el respeto y a la autonomía institucional. Ahora, sí quiero regresar unos minutos al caso Sinohydro porque tengo 2 inquietudes ahí. La primera, usted decía, la gente se pregunta por qué no hay responsables políticos. Hay un proceso abierto de tema de peculado ya por la construcción en sí de Coca-Cola Sinclair. Eso pudiera derivar a que la investigación llegue mucho más allá, abarque a más personas de las que hoy están. Claro, es que esa sería una investigación por peculado. Sin embargo, esta es por cohecho, por entregar dinero a funcionarios públicos o a través de terceras personas bajo la figura o de consultorías o de contratos, simular. Sin embargo, si existen otros temas que investigar, por supuesto, el proceso sigue abierto para ir sumando a otras personas. Y a lo que iba, responsables políticos que quizás no se han identificado por el momento, es porque aún de la información que tenemos y que se ha analizado, no se ha llegado a establecer una relación directa de haber recibido dinero. Caso Las Torres, terminó en sentencia hace pocos días. Así es, otro caso de éxito que estuvo muy bien sustentado, 55 pruebas, 11 personas que han sido sentenciadas en primera instancia y que fue producto también de la cooperación internacional. Por eso le decía, la Fiscalía, por lo menos la fiscal general, cuando inicia casos,
van a tener éxito, porque sustentamos de manera adecuada. Por ahí las defensas se pierden, se podría decir, a acusaciones de carácter o análisis de carácter sociológico o político y que no tiene nada que ver con esos puntos, sino es eminentemente jurídico. Estructura que se conformó desde Petroecuador, Contraloría General del Estado y Secretaría General de la Presidencia de la República para recibir sobornos, para recibir coimas, ¿a cambio de qué? Del desvanecimiento de las glosas, y una vez que desvanecían las glosas, allanaban el camino para cobrar facturas en Petroecuador. Ahora, doctora, cuando usted dice que va a terminar su periodo dejando casos fuertes, ¿a qué casos se refiere? A los casos que ha emprendido la Fiscalía General del Estado, el caso Odebrecht, el caso Sobornos, el caso Las Torres y ahora este caso. Pero me refiero, ¿no hay ningún otro caso que venga después de y que ya esté en el camino? Seguimos en investigación y cuando estemos en condiciones de presentar nuevas formulaciones, así lo haremos. En el caso en cuanto usted está conociendo el caso. No lo va a conocer, no va a llegar, todavía no hay nadie con fuero de Corte Todavía Suprema. no se llega a establecer que exista alguien con fuero de Corte Nacional y que tenga que ser por conocimiento de la Fiscal General, pero está en fase de investigación previa y de hallar elementos o mérito se hará eso. Usted se reunió hace un mes, si no me equivoco, en algún momento en la Fiscalía con el secretario de Seguridad Pública y el entonces secretario de Administración. Así es. ¿Le pidieron una cita a usted? Sí, pidieron una cita ¿Se puede formal. saber para qué? Sí, por supuesto, es público. Ellos fueron a manifestar su preocupación por los hallazgos de la Fiscalía y a decir que estaban prestos para colaborar. Los hallazgos en el caso Encuentro. En el caso Encuentro, pero ojo que la Fiscalía no necesita obtener ni el visto bueno, ni decir vamos a colaborar, Claro. porque si no se colaboran, tenemos técnicas, instrumentos jurídicos que nos permiten avanzar con las investigaciones. Queda pendiente, entonces, ha dicho usted, el acercamiento para ver lo de los agentes, los 37 agentes, pero no ha recibido tampoco ningún tipo de acercamiento para lo que tiene que ver con la Fiscalía como institución por parte del gobierno, la de la autonomía, el poder darle a usted mayor personal, ¿no? Bueno, ya se trabajó en la propuesta de la consulta popular, que lógicamente todos sabemos. Pero recuerda que usted dijo que no se habían acercado en ese momento cuando plantearon la pregunta. Así es, esa fue una iniciativa propia del Ejecutivo sin tomar en consideración el análisis que había realizado o el aporte que había realizado la Fiscalía General del Estado, pero ese es tema del pasado. Nuestros equipos de investigación continúan trabajando porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Pero yo me refería al hecho de poder suplir las necesidades que tiene como Fiscalía. No prosperó esa pregunta, sí, pero hay que buscar esta situación pendiente para la Fiscalía formas, mecanismos, quizá una reforma. Es un tema importante para usted. Es un tema importante que está analizando ya el equipo jurídico para buscar la manera de viabilizar el tema. Tenemos que terminar, usted tiene que cumplir otra entrevista, así que... Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a usted por haber estado esta mañana.